Lo mismo, es cerca de la misma fecha, cerca de 1780 aproximadamente, hubo otra rebelión en lo que es Nueva Granada, en lo que se llamó como la rebelión de los comuneros. Esto en Nueva Granada es parte de lo que hoy en día sería Venezuela. Eh, Esta rebelión de los comuneros, a ver, tiene cosas similares a la rebelión de Tupac Amaru, pero también tiene cosas distintas. Bueno, en primer lugar, una similitud es que también surge por consecuencia de estas reformas borbónicas. Esta consecuencia de reformas borbónicas que empeoró la situación de vida, empeoró la calidad de estas personas que vivían ahí y no se lo aguantaron. Entonces se rebelaron, se armaron violentamente en contra de estos españoles que impusieron estas nuevas reglas, estas nuevas leyes. Esa sería, por ejemplo, una similitud. Una diferencia sería el sector social que participó de esta rebelión. Recuerdan que en el caso del Perú vimos que eran los indígenas, que eran los descendientes de los incas. Bueno, en el caso de Nueva Granada, lo que se la conoce como la rebelión de los comuneros, porque los que formaban parte de estas comunas no eran en su gran mayoría indígenas o mestizos, en su gran mayoría eran criollos. Y, por ejemplo, no eran campesinos que los exigían más con los productos que fabricaban, que los productos que creaban, perdón, sino que en su gran mayoría eran comerciantes. Es más, eran comerciantes de una bebida que a la gente le gustaba tomar mucho, que hoy en día todavía existe, se llamaba aguardiente, que es una bebida alcohólica que se vendía. Entonces de repente los españoles, para poder recaudar más, aumentaron el impuesto al aguardiente. Y entonces, claro, ahora el agua, o sea, esa bebida que muchas personas tomaban, salía muchísimo más cara. Y como salía muchísimo más cara, nadie la compraba. Entonces, como no la compraba, las personas que vivían de comprar y vender eso, como ya nadie se lo compraba, no podían vender más y no tenían ninguna ganancia. Entonces se armó una gran revuelta por aumento de los impuestos, a ver, no solamente con el aguardiente, sino un montón de productos más. Entonces se armó una gran rebelión y también todos los sectores sociales fue empezada por los criollos comerciantes, pero también se sumaron campesinos, también se sumaron algunos esclavos que querían luchar por su independencia, por su libertad individual, no solamente por la independencia de su sociedad. Entonces también se convirtió, se hizo una revuelta muy grande y en ese momento en el que se hizo la revuelta en Nueva Granada no había un ejército fijo ahí, justo en el momento en que se dio la rebelión. Entonces las autoridades de esa región pactaron, hicieron un pacto, un contrato, en donde establecían que bueno, está bien, vamos a acceder, decían los españoles, a todo lo que ustedes piden, vamos a sacar el impuesto, vamos a volver las cosas como estaban antes de las reformas borbónicas. Vamos a sacar estos impuestos, vamos a hacer así, va a estar todo bien, listo, perfecto, buenísimo. Entonces cuando se tranquilizaron, cuando una vez que todo lo que pedían, todo lo que reclamaban, en teoría se lo dieron, se calmó la sociedad, se calmaron los comuneros. Mientras estaban haciendo todo esto, por espalda, por atrás, habían mandado a llamar al ejército español. Entonces, una vez que terminaron el contrato, una vez que firmaron todo, llegó el ejército español y de nuevo, lo mismo que había pasado con Tupac Amaru. Hicieron un desastre, le dieron un castigo ejemplar a todos los líderes de los comuneros en el medio de la plaza pública para que todo el mundo vea lo que te iba a pasar si ibas a ir en contra de las autoridades que estaban gobernando en ese momento. Así a nadie le daban ganas o le daban intenciones de querer rebelarse o querer ir en contra de lo que decían los españoles en ese caso. Y para obligar a respetar las leyes que imponía la autoridad, que era el rey de España en ese momento. Entonces, de nuevo, lo mismo, los comuneros, lo mismo que con Tupac Amaru, esto sería otra similitud, no tenían una organización militar, no es que tenían un ejército armado, organizado y que sabían combatir, o sea, cómo combatir, de qué manera, sino que era un grupo de personas que estaba reclamando por sus derechos o por lo que consideraba que era lo correcto y hacían lo que podían. Y enfrente tenían un ejército profesional. Tenían soldados españoles que toda la vida habían combatido, o si no era toda la vida, durante muchísimo tiempo de su vida, que se les pagaba todos los meses para que sean soldados. Entonces eran tipos profesionales que sabían de táctica, sabían de estrategia y estaban preparados no solamente física sino psicológicamente para combatir en una guerra. Entonces por eso estas revueltas fueron aplastadas totalmente, no pudieron conseguir, ninguna de las dos pudo conseguir lo que se proponía.
Pero, y con esto vamos terminando, pero por estas cuestiones, por las consecuencias de las reformas borbónicas, estos intentos de rebeliones, que ya los pueblos de América ya estaban demostrando, no solamente de palabras, sino también de hechos, que no querían estar gobernados, no querían estar sometidos a los españoles, que vivían en una tierra que era suya, pero que estaban gobernados por alguien que venía de otro lugar. Las personas que estaban acá en América no podían gobernarse ellos mismos. Entonces se empieza a generar, se empieza a crear todo un movimiento, se empieza a crear toda una serie de movimientos no solamente de acciones, sino también todo un movimiento intelectual en donde se empieza a pensar cuáles serían los beneficios de ser independiente, teniendo por ejemplo a Estados Unidos como ejemplo, que se independizó o estaba combatiendo una guerra de independencia en ese momento de Gran Bretaña. Se empezó a pensar y proyectar a ver, che, cuáles serían los beneficios de ser un país independiente, y cuál sería la manera de poder llevar a cabo, de poder realizar esa independencia. ¿Tendríamos que ser un solo país o tendrían que ser diferentes países en América? ¿De qué manera se podría hacer? ¿Nos podemos poner de acuerdo todos juntos o sería imposible? Bueno, todas estas preguntas empezaron a surgir en diferentes personas, en diferentes criollos que habían estudiado en universidades, que tenían un montón de conocimientos, y bueno, y va a ser el origen de lo que van a empezar a hacer los movimientos de la independencia a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Pero para esto hay que tener en cuenta otra cuestión también recontra importante. Como yo les decía anteriormente, a fines del siglo XVIII todavía el ejército español y la corona española tenían un buen ejército, todavía relativamente tenían autoridad, tenían buena cantidad de soldados, tenían buena cantidad de logística, tenían buena cantidad de recursos. México, lo que sería Nueva España, le daba muchos recursos, mucho oro, se habían reactivado un montón de minas en el norte de México que le daba mucho dinero a la corona española. Entonces la corona podía contratar soldados, comprar armas, comprar cañones, comprar pólvora, movilizar los ejércitos por todos lados. Entonces por eso las rebeliones no habían tenido mucho éxito. Pero a principios del siglo XIX, todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar a raíz de un acontecimiento muy importante que lo estudiamos y lo estudiamos bastante, como fue la Revolución Francesa. Cuando Napoleón invade España, todo esto que dije, toda esta cuestión del ejército, de la administración, del poder del rey, del poder de la corona española y de la capacidad para poder mantener y administrar sus colonias, se modifica al 100%. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante.